Yo no soy, yo no soy pastor, predicador para vigilia, porque a la gente hay que mantenerlo despierto. Y yo reconozco que soy un poco eh, pausado, hago mucha pausa en medio de mis palabras, entonces eso a determinada hora como que invita al sueño, ¿verdad? En esta noche yo quiero más bien, esta madrugada ya, me gustaría que nosotros entráramos en un ambiente un poquito más bíblico. ¿A cuánto le interesa hablar un poquito acerca de la venida de Cristo? El rapto de la iglesia, la tribulación. Amén. Ese es el tema que predominante, ese es el tema predominante de la iglesia. Cualquier otra cosa que nosotros prediquemos, aunque sea importante, no es tan importante como el tema de la segunda venida de Cristo. Ningún tema que nosotros podamos predicar, no importa lo profundo que sea, ningún tema es más importante que el tema de la segunda venida de Cristo. El que tiene un trabajo, o el que trabaja y tiene propósitos, lucha y lucha hasta alcanzar la meta que se ha trazado. Amén. Si usted dice, yo voy a trabajar 10 años y me propongo que a esos 10 años yo voy a tener una casa, usted va a luchar, se va a organizar hasta alcanzar en esos 10 años o el tiempo que se haya propuesto el comprar su casa. Si decidió hacer una economía para la educación universitaria de un hijo o de sus hijos, usted trabaja y trabaja y acumula lo que pueda hasta decir, aquí está garantizada la carrera de mi hijo o de mis hijos en la universidad. Son metas. Y hasta que usted no llega a eso, usted no se siente realizado. Hay personas que dicen, bueno, ya yo me propuse tal o cual cosa, yo me puedo morir ahora mismo. Porque Dios me permitió alcanzar la meta que me propuse. Eso mismo sucede con nuestra carrera como cristianos. Nosotros luchamos y luchamos, pero la meta final es alcanzar el reino de los cielos. Si es que el Señor viene estando nosotros vivos, poder ser arrebatados, transformados y ser arrebatados. Pero para que eso se dé, nosotros tenemos, repito, tenemos que luchar, pero tenemos que tener eso constantemente pendiente. No podemos hacer una pausa en el camino, no sea que en esa pausa o me alcance la muerte, o el Señor venga y todo lo que yo pude haber hecho antes sencillamente fue como si no hubiera hecho nada. Amén. Si nosotros tuviéramos el tiempo para hacer esto por orden, porque hay muchas escuelas que enseñan un montón de cosas y no es que muchos no tengan razón, pero precisamente por lo importante de este tema, hay muchas opiniones, muchos criterios al respecto. Si usted que está en el instituto se va a encontrar de que hay un montón de materiales apocalípticos que tratan asuntos escatológicos
y fulano dice esto, y Perencejo dice aquello, y Sultano dice aquello. Pero una cosa es la opinión de cada uno de esos pensadores, o de cada uno de nosotros, que también tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, porque para eso somos estudiantes de la palabra. Yo no soy de los que estudio la palabra con la sugestión de que porque fulano escribió un texto, sabe más que yo, está más claro que yo. Señor, reprenda al diablo. Eso es mentira del diablo. Usted escribió porque tuvo la oportunidad de escribir, pero eso no significa que usted sepa más que yo, ni que esté más claro que yo en ese sentido. Amén. ¿Cuántos materiales nosotros no leemos y nosotros decimos, wow? Aún en el material de la escuela bíblica aparecen comentarios que son opiniones de quien escribe. Y uno diría, ah, bueno, porque viene un material ya. No, eso no pasó por un canón. Eso no pasó por un canón que tenga la aprobación y el sello del Espíritu Santo. Esa es su opinión. Ahí está el hermano Pastor y la hermana Génova, que muchas veces yo decía, esto yo ni lo toco. Porque eso no tiene que ver con la realidad de mi iglesia. Esa es su opinión, su experiencia. Pero la experiencia de nosotros como iglesia local es otra. Entonces usted sencillamente le da una vueltecita a eso, lo pone a un lado y se va a lo que es importante. Amén. Yo tengo unas cuantas preguntas para ver cómo estamos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? No hay nadie que le gusta más hablar de las cosas que van a pasar y del cielo y la tierra que los pentecostales. Nosotros en eso somos los campeones. Pero muchas veces no sabemos ni por dónde se comienza, ni cómo se desarrollan las cosas, ni dónde van a terminar. ¿Quién sabe cuál fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió? Pregunto, ¿cuál fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió? De Marcos. ¿Quién más? Hay dos opiniones en el aire: Mateo y Marcos. Pues miren, ni fue Mateo ni fue Marcos. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue Primera de Tesalonicenses. El primer libro del Nuevo Testamento fue Primera de Tesalonicenses. Y hago esta pregunta porque ese libro se escribió como una respuesta a una situación que tiene que ver precisamente con la segunda venida de Cristo. Hello, apúntenlo. En lo que no estén de acuerdo, esta es la oportunidad para que usted me diga, hermano Norberto, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto. Hello, it have to be now, not tomorrow. El apóstol Pablo, a pesar de que la Biblia hace mención 318 veces de la venida de Cristo, Pablo de manera particular es quien le pone la tapa al pomo. Estando Pablo unas cuantas semanas, no fue mucho tiempo lo que estuvo en una ciudad llamada Tesalónica, una ciudad griega, una pequeña ciudad griega. Como todo predicador evangélico y pentecostal,
siempre hablaba del futuro de la iglesia. El primer pasaje que nosotros encontramos con elegancia en la Biblia con respecto a la segunda venida de Cristo, no lo dijo ningún hombre en particular. El primero que citó lo que había allá arriba en el cielo fue el mismo Señor. El Señor es que dice en Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no lo fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese era el material por excelencia que tenían todos los predicadores para hablar del futuro de la iglesia. Pero eso se malentendió. Parece que cuando Pablo dijo eso en Tesalónica, la gente entendieron que eso tenía que ver únicamente con la vida, de que todo el mundo esperaba que Cristo pudiera venir estando la gente viva. Así era que se interpretaba. ¿Qué pasa? Que después de que Pablo se retira por cierto tiempo, algunos hermanos murieron, y de los que estaban vivos se ven en la obligación de escribirle a Pablo una carta preguntándole: ¿y qué de estos hermanos que han muerto? ¿Cuál va a ser su suerte en el futuro? Y ahí es donde Pablo necesariamente tuvo que irse yo imagino que Pablo tiene que haberse ido de rodillas y pedirle una respuesta terminante a Dios, porque ningún hombre en la carne podía dar una respuesta como la que da Pablo. Si usted se va a primera de Tesalonicenses, del capítulo 4, del verso 13 al 18, usted va a entender que por inteligente, por preparado que fuera Pablo, de su propio ego, de su propia capacidad, Pablo no podía dar una respuesta de esa naturaleza. Yo quiero que alguien me lo lea, por favor. Amén. Capítulo 4, del 13 al 18. Hasta el 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Por tanto, con estas palabras. Fíjense cómo él comienza diciendo, él comienza hablando de la muerte física. Está hablando de muerte espiritual. Porque el grave problema era: ¿y qué de los que han muerto? ¿Cuál va a ser su suerte? Porque estaba sujeta a una mala interpretación. Por eso yo le decía que Pablo necesariamente, para dar esa respuesta, Mauri, tuvo que haber apelado inmediatamente. Hay cosas que llegan a nuestras vidas. Hermano Ortiz, que es maestra del instituto, ustedes como estudiantes, a veces hay estudiantes que son cascarrabias, pero a veces dentro de su forma loca, a veces le hacen preguntas que usted no tiene la respuesta. En el momento no la tiene. ¿De dónde la sacó? Yo no sé, pero te la tiró y te sacudió. Pero tarde que temprano hay que contestarle. Pablo no podía dejar, porque primero yo pregunto 9 veces,
¿había algún precedente de la segunda venida de Cristo que se pareciera a esto que Pablo acaba de mencionar? No la había. No la había. Incluso el término rapto entre nosotros, la Biblia hablaba de esperanza, y es lo que menciona el apóstol Pablo, pero no rapto. El cristiano descansaba en la esperanza de un día verse cara a cara con su Señor, pero no a través de un levantamiento. El término rapto es como robarse algo, levantar algo con ímpetu, con violencia, con fuerza. Eso es lo que presenta el apóstol Pablo. Pablo le dice: el que se haya muerto, el que esté vivo, con relación al que se haya muerto, no tenemos ninguna ventaja. No piense que porque fulano se murió y el Señor vino y usted lo encontró vivo, que usted va a ascender al cielo primero que él. No, no, no. Pablo dice que con el trompetazo de Dios, los que estén muertos despertarán, porque el cristiano no muere sino que duerme. Despertarán, y despertarán con un cuerpo transformado, e inmediatamente, de manera simultánea, nosotros, los que estemos vivos, porque hasta Pablo se incluye, dice: luego nosotros, los que estemos vivos, porque hasta Pablo abrigaba la esperanza de que el Señor pudiera venir en sus días. Dice: luego nosotros seremos, él no dice luego ustedes, dice: luego nosotros seremos transformados. Pero ahí es donde comienza este asunto que a nosotros nos compete y nos trae tantos problemas. De esto hay gente que se han hecho ricos escribiendo textos escatológicos y no le enseñan, no le dan a conocer al pueblo de Dios que esto nace precisamente de una situación de precariedad, de una pregunta que se hace. Siempre la iglesia primitiva se caracterizó para que en los momentos de crisis, como bajar la guardia. ¿Y después de esto qué? Aún la iglesia naciente, en los días en que el Señor estaba sobre la faz de la tierra, cuando llegó el momento en que el Señor iba a ascender, se le fueron los ánimos a los apóstoles. Todo el mundo, usted le miraba la cara y estaba triste. Como que dice: lo que había se acabó. Mire, eso es que es así. Eso es así. Hay hijos que son bien malcriados con su mamá y su papá. No respetan a nadie. Y el papá proveyéndole el tenis caro, el vestido caro, pagándole los paseos, los retiros. Y el papá anhelando que un día ese hijo le diga: you know what? Como a veces me hace Alexander: abuelo, yo te amo. Él no sabe hasta dónde eso me llega, porque él entiende que pero cuando esa madre o ese padre que anhela oír que ese hijo le diga: te amo, te quiero, el día que ese papá se muera, o que esa mamá proveedora se muera, que ya lo único que te va a quedar a ti es pasar por Foot Locker y mirar el tenis caro, pero no le va a poder hacer ni mueca porque ya no hay quien te lo compre. Ahí viene la tristeza. Oh, if daddy would be here. Oh, if mom would be here. Ya no están, se fueron. Los apóstoles se acostumbraron a estar recostaditos del maestro. Y el Señor resolvió una cosa y resolvía la otra. Cuando llegó el momento, dijo: me voy. El lloro, aun cuando asciende,
tiene que mandar inmediatamente un ángel con un mensaje consolador y decirle: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Señor que ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir, así ha de venir. Promesas de su advenimiento. En el libro de Daniel, capítulo 9, por favor, si tienen Biblia y me quieren ayudar, a mí no me tengan miedo. Lo que ustedes crean que no es, no es. Ni me van a ofender, ni me van a hacer sentir mal. Usted tiene derecho a réplica, tiene derecho a quejarse, porque esto no es un asunto categórico. Definitivamente de eso se trata. Y de lo que yo no pueda contestar, cógelo, pastor, cógelo, Amaury, cógelo, Vinicio, cógelo, Gabriela, cógelo, Génova. Se la tiro aquí a Ortiz, la mamá de Jay, toda esa gente que tienen institutos. Cuando yo no pueda, me agacho aquí atrás y se lo tiro a ustedes. Amén. Daniel capítulo 9. En ese libro hay una profecía y una profecía pesada. Pesada. Yo quiero que alguien me lea Daniel del capítulo 9, del verso 20 al 27. ¿Quién me lo lee? Cualquiera de ustedes ahí que lo tenga ahí. Sí, amén. $60. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está terminado se derrame sobre el desolador.
hay algunas cosas que son determinantes. Este pasaje hay que dividirlo en 3 partes para que podamos entenderlo precisamente. Hay que dividirlo en 3 partes. El 23 dice: al principio de tus sueños fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la visión. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cuando aquí hablamos de semana, estamos hablando de años. Semanas de años. Semanas de años. Lo correcto en el hebreo sería 70. Séptima, 70. Pero en la Reina Valera, que es la Biblia que más nosotros utilizamos, estamos hablando de que esto es semana de años. Y la división es como sigue. Dice: sabe pues y entiende la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden fue el decreto dado por Ciro para la reconstrucción de los muros de Jerusalén que estaban caídos, estaban derrumbados. La ciudad estaba asolada. A partir de ese decreto, la reconstrucción de los muros duró 49 años. Y esa construcción o reconstrucción fue hecha por Esdras y Nehemías, como ustedes bien conocen, y eso duró 49 años. Vayan sumando, Después de esos 49 años, hubo un silencio, hubo una inactividad que da miedo pensar en ella. Pasaron 434 años sin que se hablara de Dios. Y la nación de Israel aplastada por el sistema de gobierno romano. Sume usted 49 por un lado y 434, ¿cuánto le da? Hello, no están aquí. 49 y 434, ¿cuántos son? 483. Las 70 semanas o semanas de años tienen que darnos 490 días, 490 semanas o 490 años. Desde Ciro hasta la reconstrucción, de la reconstrucción 49, de la reconstrucción a la aparición de Juan el Bautista, 434 años. Con la aparición de Juan el Bautista, entonces comienza nueva vez con la crucifixión de Cristo, su sepultura, su resurrección,
comienza el reloj de Dios a correr nueva vez. Lo que nos dice que nosotros estamos viviendo la semana 69 de ese panorama profético. Oiga bien, 434 años de silencio. Aparece Juan y pone el reloj a caminar. El reloj está caminando. ¿Cuándo se cumple esa semana? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa en esta noche? ¿Cuándo se cumple esa semana? ¿Cuándo comienza a funcionar esa semana? Esa semana comienza a funcionar oficialmente cuando se produzca el rapto de la iglesia. Y entramos en materia. El rapto de la iglesia ha sido objeto de mucha discusión. Y en los últimos años yo no había oído tantas tonterías como ahora. Todos los que tenemos más de una semana en el Evangelio, teníamos una sola posición. Todos enseñábamos y creíamos fielmente que la venida de Cristo tenía 3 fases. El rapto de la iglesia, la tribulación, el rapto de la iglesia, la tribulación, por la que la iglesia no ha de pasar. Ahora se ha colado una teoría por ahí de que la iglesia va a pasar por los rigores de la tribulación, y cuando la cosa se está poniendo caliente, entonces el Señor va a arrebatar a su pueblo. I don't believe in that. Oiga, yo no sé a dónde la gente, de dónde se agarran para enseñar esto. Y vamos a ver lo que dice Daniel, porque no es imaginación mía, es lo que dice Daniel. Dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, Cristo, nuestro Señor, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. Este que entra aquí en el verso 27 es precisamente el inicuo, el anticristo. Pacta con Israel. Porque fuera bueno aclarar algo. A nosotros como que nos resistimos a pensar o en creer que independientemente de que la tribulación, la gran tribulación, que la tribulación y la gran tribulación, porque la tribulación tiene también 2 partes. La tribulación tiene también 2 partes. Es esa parte que aparentemente es bonita, en la que el anticristo con sutileza le ofrece dádivas, villas y castillas al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se encompincha con el anticristo, y todo va bien durante la primera mitad de esa semana. Lo que nosotros hemos enseñado durante los 3 primeros años y medio, todo va bien hasta que el anticristo determina eliminar todo lo que es adoración, todo lo que es búsqueda de Dios, todo lo que es santidad, y ahí viene el problema. Usted se imagina la iglesia, no en la segunda fase, no,
en la primera fase, donde ya nosotros no tendremos esa cobertura que ahora tenemos. Es el mismo diablo en acción, haciendo lo que le parece hasta que le llegue a su momento. Aleluya. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todavía al judío ortodoxo no hay quien le hable en contra de su muro. No hay quien le hable en contra de eso. La gente que han ido a Israel, algunos han dicho que esos muros están como los dedos de Pedro en Roma, que de tanto besarle los dedos a Pedro en Roma, ya tiene gangrena. La estatua grande de Pedro que está en el Vaticano, de tanto la gente llegar ya esa figura ya no tiene prácticamente dedos. Y así dicen la gente que están los muros de Jerusalén, de las lamentaciones de la gente, del judío. Y el judío, cuando a la mitad de esa semana y media que le prohíban a los judíos hacer eso, hay problema. Hay problema. Ahora, ¿dónde nosotros entendemos que no es verdad que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, por los rigores de la tribulación? Si usted hace un estudio del libro de Apocalipsis, del capítulo 1, desde su introducción hasta el capítulo 3, está la historia de las 7 iglesias de Asia, que termina con la iglesia de la Odisea. Luego nosotros vamos al capítulo 4, y en el capítulo 4 encontramos que hay un panorama de adoración. Y vamos a abrir la Biblia ahora en Apocalipsis capítulo 4. ¿Cuántos están durmiendo? No se duerma nadie. Yo no sé cómo. Comienza ahora a hablar. Apocalipsis capítulo 4. Porque muchas veces para entender esto, más de la dirección del Espíritu Santo, tenemos que aprender a leer. Porque hay expresiones, hay lecturas bíblicas que le dicen a uno como que falta algo. Falta algo. Usted comienza en el capítulo 4 y dice Juan: después de esto miré. Pero ¿cuál es esto? ¿Qué fue esto que él miró? Nobody see it. ¿Qué fue esto que él miró? En el capítulo, él comienza: después de esto miré. Repíteme. Sí, que a lo mejor yo considero que lo que cuando dice después de esto, lo que está haciendo es tratando de dar el orden cronológico de los eventos de la visión que él tuvo en el Espam, cuando primero lo recibió. Ok, usando un término bueno aquí. Fíjense, Juan lo que tiene es una visión. Juan está en Patmos, desterrado. Juan es el último de los apóstoles. En Juan es que descansa, hermana Génova, el boche que el Señor le dio a los demás discípulos. ¿Ustedes recuerdan ese caso, doctor? El Señor le dice, y comienza a decirle: oye, y él dice: ¿y si yo quiero que él quede? ¿Qué?
es el problema de ustedes? Soy yo que he determinado que se quede. Nadie tenía las condiciones. La historia de la iglesia enseña que Juan en sus últimos días, ya viejito, andaba por las calles de Jerusalén con un bastón y anunciando a la gente: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Eso no lo podía hacer cualquiera. Muchos de nosotros, desde que la gente nos da un puñoncito, nos declaramos ya que no se vino a parar. Y Juan siguió predicando a Cristo y hasta que se convirtió en un callo, en una molestia. Y él mira, para salir entre los mejores, desterraron para allá por la isla pedregosa. Yo no sé si la hermana Ortiz, ella me dice que Ortiz ha ido como 49 veces, le está rompiendo el récord a Ciro y a esa gente. ¿Me entiende? A esa isla, ¿usted sabe lo que es desterrar a una persona? Para que nos entendamos mejor en español. Desterrar a alguien es como cuando nosotros agarrábamos un gato o un perro que estábamos cansados de él y nos íbamos por un sitio donde nos imaginábamos que no iba a encontrar la ruta jamás y lo botábamos por ahí. Cuando menos pensábamos, ahí estaba el perro otra vez. Eso fue lo que hicieron con Juan. Vamos a sacar a este y vamos a desterrarlo por ahí para cuando se muera que nadie, que ni siquiera lo entierren. Y ellos lo que no sabían era que Dios estaba en el asunto. Aleluya. Dios permitió que a Juan lo desterraran. Y en ese destierro, en ese pedregal, Dios se le aparece a Juan. Y le enseña a Juan las calamidades de los 7 años de la gran tribulación. Los 7 años de la gran tribulación, como por una película, pastor. Eso es lo que dice ese término. Después de esto, miré. Después de que vio todo el panorama de la tribulación, dice: después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá a otra dimensión, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después de la que tú acabas de ver, las que van a suceder. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 ancianos, 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes eran estos 24 ancianos? Y los 12 patriarcas. Algunos dicen que estos 24 ancianos representan a todos los cristianos que han muerto y los que van a ser levantados. Y cuando yo leo eso, yo digo, es que todos los días están inventando. Todos los días están inventando. Mire, la Biblia no tiene todos los únicos números que no dan pares y son perfectos, son lo que Dios tiene. El 6 es número de hombre, pero el 7 es perfección. Las 7 semanas, perfección. 7 estrellas, 7 candeleros, 7. Pero ahora cuando hablo de 24 ancianos, es para que no tengamos duda. Es igual que la descripción que se da de los 144,000, para que no haya duda. Yo no sé cómo los testigos de Jehová se atreven a seguir enseñando esa bobería cuando la Biblia dice 12 del hermano Ortiz, 12 de Génova, 12 de James, 12 de José Llorente, y te está diciendo a quién le pertenece cada quien. Y tú me estás diciendo que tú formas parte de ese grupo, y tu nombre, ni tu generación, ni nadie aparece por ahí. Hay gente que son fuertes.
Pero lo básico de esto representa los 12 apóstoles o los 12 y los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Si usted se pone a darle mente, fíjese que la crudeza de la tribulación y la gran tribulación gira alrededor del pueblo de Israel. Hello. Sí. No. Tú dices que es una pregunta jocosa, pero no es jocosa. No es jocosa. No es jocosa. Porque cuando yo me declaro, ok, ¿usted se declara como evangelista? Sí. La Biblia no dice, la Biblia dice quién fue el primer evangelista, pero no te dice que los evangelistas fueron hasta fulano de tal. Porque el evangelismo es parte fundamental de la misión de la iglesia. Entonces usted me dice, el primer evangelista fue Felipe, ¿verdad? Las primeras profetisas del Nuevo Testamento fueron las hijas de Felipe. Ok, yo te creo eso. Pero el hecho de que el que hayan sido profetisas no significa que ellas predecían el futuro ni de cosas ocultas de parte de Dios. Eso no es. Yo no sé dónde se van a sentar los nuevos apóstoles, ni los profetas del presente. Yo creo que lo mejor que ellos pueden hacer es deponerle su actitud y pasar a ser miembros como todos nosotros para que puedan disfrutar la boda del Cordero y que anden con su silla. Y yo no sé dónde la van a poner, porque eso es un asunto de orden. Están contadas. Son 24. No hay ni una extra. Ay, Padre. En el capítulo 4, que es ese panorama de adoración, el apóstol da una descripción tremenda. Presenta al Señor como león y de diferentes maneras. Pero en el capítulo 5, para que ustedes vean cómo se van dando las cosas paso a paso. Después de que le da el mensaje a las 7 iglesias, a cada quien la pone en su puesto, y yo conozco esto, yo conozco aquello, y te voy a reclamar por esto, y si no te arrepientes aquello, y si otro. Ok, ahora viene la adoración. Dale gracias a Dios por todo. Le dice, después de esto, miré aquí, ok, yo comienzo a mostrarle las cosas. Pero en el capítulo 5, está la parte cruda de lo que Juan vio en su visión. Dice Juan, capítulo 5, alguien me lea del verso 1.
Amén. Vamos a hablar aquí ahora. Vamos a hablar aquí ahora. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. En la Reina Valera se usa el término libro. Lo correcto aquí sería rollo o papiro. Porque en los días en que Juan tiene esta visión y en los días en que el Señor estuvo sobre la faz de la tierra, no existían los libros de pergamino duro, como esto que nosotros tenemos ahora. Las cosas se escribían en rollo o en papiro, otros en piedra, otros en madera, otros, en fin. Pero dice Juan que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ese que está sentado en el trono, que es el Padre, tenía ese rollo en la mano, escrito por dentro y por fuera. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso de que está escrito por dentro y por fuera? De lado y lado. Es como si tú tuvieras una página y tú le escribes de este lado y le escribes del otro lado. Simple. A veces tenemos miedo de decir, pues no tenemos que, si no es así, pues seguimos caminando. Que no se ha muerto nadie. Amén. Dice Juan que ese libro estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte, Juan lo describe, no era un angelito, no, tamaño ángel, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién? Es como cuando nosotros vinimos un día aquí, tal vez el ejemplo no sea el mejor, ¿verdad? Es muy simple para esta situación. Pero nosotros vinimos un día aquí y encontramos que Kenneth estaba encerrado ahí en el baño. Y todos los que estaban aquí intentaron con todo para abrir la puerta. Y algunos me preguntaban, ¿y cómo abrimos la puerta? Yo intentó a Mauri, tú estabas aquí, ¿verdad, Mauri? Le intenté yo, qué sé yo qué, pero papá es papá. Estaba dispuesto a que si no lo abría de una manera, lo abría de otra, porque era su hijo que estaba allá adentro. Pero como un carpintero, un perito viejo, hizo así, ¡pam!, buscó la manera, ¡pam!, fuera el muchacho. Pero antes de que eso sucediera, estaba la alarma. ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo lo vamos a sacar? Teníamos miedo, no fuera que ese muchacho fuera a entrar en un estado de histeria al verse acorralado ahí adentro. Pero cuando la puerta se abrió, no se llevó al pastor de Chepa, salió como un tiro por ahí, como que dice, ya me libré de esta. Ni gracias le dijo, pero está bien. Dice que había un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el sello, de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice, y lloraba yo mucho. Este lloraba yo mucho no es necesariamente que Juan estuviera llorando por incapacidad.
Juan está llorando porque Juan conocía la importancia de que ese libro fuera abierto y que se diera a conocer su contenido. Porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, oiga, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No llores, he aquí el león. ¿Quién es el rey de la selva? ¿Y cuál es la tribu cabecera de las 12 tribus de Israel? Judá. El león de la tribu de Judá. Eso es Dios. Gracias, Mauri, por ese aporte. Así es que Dios hace sus cosas. Dios siempre preserva, hermano Ortiz. Dios siempre preserva. Y uno de los ancianos me dijo, uno de los ancianos, de esos 24 que había ahí, usted no se vuelva a la cabeza, no se ponga loco ahora. Que si fue Abraham, que si fue Isaac. Sí. Y me he dirigido a Génesis, cuando antes de morir Israel, él bendijo a sus hijos. Sí. Le dio la bendición a cada uno de ellos. Jacob, ¿para qué? Para que lo que no dijiste Israel, ¿para qué? Es el mismo personaje. Cuando muere Jacob, que iba a bendecir a Adán, no a Adán. Él le da, tú sabes que lo que él le lee a él, lo que él le dice, lo que le profetiza a él, básicamente es perdición. Se pierde nunca el camino, que muerde el talón del caballo, que hace gente caer para atrás. Entonces, yo me digo, si son 12 patriarcas que son parte de los grupos sociales, ¿quién tomó el lugar de Adán? Porque de acuerdo a la profecía que damos en Génesis, no quedamos, que la Biblia de Génesis, Dan era un hijo de perdición, y de Dan se desataría el mal para todo Israel, de los descendientes de Dan en el futuro. Sería Manasés, el hijo de José. Es una especulación. Es una especulación. Algunos sostienen que hay 2 casos que son prácticamente iguales. El caso de Dan en el Antiguo Testamento y el caso del sustituto de Judas en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que cuando a consecuencia de la traición, Judas automáticamente se perdió. Ahora, se determina llenar esa vacante. Porque era necesario, porque tenía que ser 12. Tenía que ser 12. Ahora, se toma a Matías y José era que se llamaba el otro. No recuerdo. Y se echa suerte. Dice la Biblia que la suerte cayó. Y la Biblia dice de manera enfática, bajo la dirección del Espíritu de Dios. O sea que no fue ni la voluntad, eso no fue por simpatía, ni fue, porque la Biblia dice que los 2 tenían las cualidades para suplantar a Judas, o la posición de Judas.
Y la suerte cayó sobre Matías. Matías sale electo y más nunca nosotros conocemos nada acerca de Matías. Ahora usted dice, si Matías sustituye a Judas, entonces ¿cuántos apóstoles tiene la Biblia? Oficialmente, 12 o 13. Pablo no existía cuando eso. Sin embargo, Pablo es apóstol. Lo de él fue por revelación. Aunque fue a los gentiles específicamente, pero es apóstol. Ahora tú te preguntas, ¿dónde está la misión de Matías? ¿Dónde está el trabajo de Matías? Matías sencillamente es el resultado de una elección, pero no le conocemos ministerio. ¿Será que Matías se muere y nosotros no conocemos nada acerca de Matías? Y en consecuencia Dios tiene que buscar a un Pablo. Se lo dejo como tarea. Se lo dejo como tarea. Porque 13 no son 12. Pero incluyendo a Matías como sustituto son 13. No hay 25 sillas. Son 24. Tú mismo lo estableciste. No hay 25 sillas. Sí, varón. ¿Cuál varón? Este es un estudio abierto. Te voy a hacer una pregunta, pero es como un amor que estoy haciendo las cosas porque quiero aprender. Simplemente, pero me dijiste esto ahorita, no. Si son 12 apóstoles que están sentados, que están viendo la visión de Juan, dice que está sentado a la Biblia, quiere que está viendo la visión. ¿Cómo está viendo la visión de la misma fe? Está sentado también. Esa es mi pregunta, porque si está sentado o no está sentado, ¿cómo es el asunto? Y si son los 12 apóstoles, ¿cómo él está viendo la visión y también está sentado en el trono? Porque los 12 ancianos, una visión. Está viendo lo que va a pasar en el futuro. Ok, eso, por eso estoy haciendo la pregunta, para que él me explique. Sí, es una visión. Es una visión. Es una visión en la que entra lo que se conoce como tú ser traspuesto en el espíritu. El apóstol Pablo tuvo una experiencia, dice Pablo, que hubo un hombre que él no sabe si en la carne o en el espíritu, que el tal fue traspuesto al tercer cielo, y dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni le han sido reveladas a persona alguna, son las que Dios tiene reservadas. O sea, eso que el Señor dijo en capítulo 14 del libro de Juan, Pablo tuvo el privilegio, de ver esas cosas, pero Dios en su omnisciencia, Dios en su sabiduría, hace que esas cosas sucedan en aras del Espíritu. Porque si tú tienes una experiencia como esa en el plano natural, tú hasta te vuelves loco o tú te consideras que tú eres superior a todo el mundo porque tú viste lo que nadie ha visto. Por eso Pablo dice que él no sabe si en el espíritu o en la carne. Pero de que vio, vio. Ahora Juan tiene en esa visión, es como, te voy a poner un ejemplo de visión fácil. Tú ahí sentadito donde tú estás, hablando, oyendo todo lo que yo estoy diciendo. Dios te puede estar mostrando a ti un panorama diferente a lo que estamos pasando aquí. Y puede haber, el pastor puede estar viviendo una experiencia ahí en la que está el hermano Ortiz, la hermana pastora allá atrás. Puede que en el momento que en su relación con Dios, cualquier hermano, Dios puede estar mostrándole algo. Pueden estar viendo ángeles ministrando aquí, pueden estar viendo cualquier cosa, y usted está sentado, yo lo estoy mirando, pero ellos están viendo otra cosa. ¿Me entiende? Se pueden ver en una dimensión espiritual de primer orden, pero están... Es como la experiencia que tuvo Eliseo.
con Jesse. Eliseo no siguió a Jesse. Desde donde estaba, Dios le mostró a Eliseo lo que estaba sucediendo con Jesse. Clarito, así como si lo estuviera viendo por una pantalla. Y cuando Jesse volvió, se la cantó ahí así, tan, 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 tan. ¿Acaso no estaba yo ahí? ¿Acaso no estaba él? Oye, eso es fuerte. Y Felipe, traspuesto, Felipe, traspuesto. ¿Qué sé yo si Felipe estaba sentado pensando en cualquier otra cosa? Y Dios le dice, este es el hombre porque hay una necesidad allí. Y lo llevó a darle el mensaje a un africano, para los que son racistas, que creen como que la salvación nada más es para... A un africano que tenía necesidad de conocer de Dios, Dios lo transpone a Felipe por los aires. A un etíope. ¿Conforme, varón? Sí, pastor. Amén. Hay que mirarlo desde ese punto de vista, porque si no... Mire, si nosotros le damos un poquito de mente, estudiamos eso un poquito profundo, lo que hizo Dios aquí con Juan, porque a pesar de que fue una visión, ¿me entiendes? Aquí hay cosas que Dios tuvo que simplificarlas para que Juan la pudiera entender. Porque partiendo del mismo Señor, que es espíritu, sin embargo, el Señor se presenta como en forma de hombre y le enseña, yo tengo un rollo en la mano y este rollo tiene un contenido y este contenido es serio y está próximo para ser desatado, pero no hay quien desate su sello. ¿Cuánto ha trabajado en empresas aquí? Usted ha trabajado en empresas, pastor. Usted fue camionero y fue toda esa cosa. Foreman. Hay un orden en casi todas las compañías de que las cosas que vienen o en furgones a esa compuerta de ese camión, de ese truck, lo que sea, se le pone un sello. Ese sello no es cualquiera que pueda ir voluntario y decir, ah, mira, aquí lo que vino fue el material que estaba esperando, vaya, quita el sello. Tú que quedas en trouble. Tú no tienes la orden para hacer eso. Tú no tienes la autoridad para hacer eso. A veces el contenido de ese truck es tan serio que ni aún porque usted tenga señoría en la compañía, a veces el supervisor tiene que decirle, aguántate, tenemos que esperar que la orden venga de administración. Y con la orden viene y dice, el único que puede ir y quitar ese sello es José Antonio Llorente, o es Jem Reyes, o es Rebeca, o es el hermano, o es fulano. Pero no es que tú vas a aparecer como quieras a quitar esos. Los sellos siempre han tenido un significado de primer orden en la Biblia. Desde un sello para estampar un edicto para muerte, como estampar una página para vida. Los sellos siempre han tenido un significado de primer orden. Ese sello no es más que una certificación que hace ese documento oficial. Sí, pastor, se calentó ya. Me recuerdo cuando manejaba camiones, que tenía que llevar la carga de un lado a otro. Yo no le ponía el sello. El que ponía el sello era el manager. O sea, que estaba a cargo
Así es. Yo viví esa experiencia. Yo trabajé en una compañía americana en Santo Domingo. Y cuando llegaban esos tanqueros, como le llamaban allá, esos camiones grandes de combustible, esos camiones en la parte de arriba, en la cobertura, eso viene con un sello. Eso viene con un sello. Si usted no está autorizado, usted no puede subirse en ese camión a quitar esos sellos, porque puede tener problemas. Ahora, como este año es fuerte, voy a avanzar, voy corriendo porque ya el que no se está cabeceando tiene hambre y hay que hacer una pausa y un cafecito y volver a la carga. Amén. Pero no se me vaya nadie. Déjenme que sea 15 minutos más. Amén. Dice que Juan lloraba mucho hasta que el ángel, hasta que uno de los ancianos le dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, y ahí lo estamos, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. Todos nosotros sabemos la función del cordero en la época bíblica. Juan, después de esos 434 años de silencio, lo primero que dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él oíd. Y le dice: aquí, vi en medio del trono a los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, como crucificado, que tenía 7 cuernos. Los cuernos son tipo de poder, autoridad. Y cuando tengamos otro estudio vamos a hablar de ese cuerno pequeño que lo vemos surgir entre esos cuernos mayores. Dice 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Había fiesta, había música, solemnidad, gozo. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones suyas y las oraciones mías. Cuando la Biblia habla de oraciones de los santos, está hablando de la oración, las oraciones de la iglesia. Estos no son ángeles, estos no son seres celestiales. A los únicos que se les llama santos somos nosotros, no a las que están en Roma. Esos no son santos, esos son imágenes. Santos somos tú y yo. Y el Señor nos dice y nos ratifica que seamos santos porque Él es santo. Amén. Aleluya. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Millones de millones. ¿Cuánto es eso? Millones de millones. Una cantidad enorme. Eso le da por la boca a los que dicen: los que van para el cielo somos 2 o 3. Aquí no dice que estos millones y millones eran ángeles, santos, hombres y mujeres redimidos. Ese era el problema que tenía el Padre. Por eso fue que el Cordero
El Cordero con autoridad fue y le dice, permíteme. Dios no le puso resistencia, el Padre no le puso resistencia, porque sabía que el único que tenía la autoridad de abrir ese libro, porque había pagado el precio, él era el dueño de esa parcela, él era el dueño de esa propiedad. Nadie, absolutamente nadie podía reclamar esa propiedad como suya, porque no tenía nada que validara lo que él pudiera decir. Dice Juan que no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pero tenía dueño la parcela. Había una persona autorizada para abrir el libro y desatar sus sellos. Para nosotros entender esto, yo los invito a que ustedes abran su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 32. Ahí ustedes van a encontrar una lectura tan bonita, tan comprensiva, que nos va a ayudar en un 100% a entender mejor esto acerca de los sellos. Jeremías capítulo 32. Aleluya. Gloria a Jesús. Estamos ahí, ¿verdad? Estamos luchando, pero estamos ahí. Cabeceando, pero estamos ahí. ¿Quién lee? Oye, léeme un poquito, Gaby, que tú estás como ahí, que Jen te tiene ahí, que no te dejan ni que lea ni en inglés ni en español. Suéltala, Jen, por favor. Que lea ahí. Desde el verso primero, para que nos familiaricemos con. La de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces, el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel, que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí, yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de Salú, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, el patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero de 17 ciclos de plata. Y escribí la carta y la sellé. Repíteme eso. Y escribí la carta y la sellé. Okay. Y la hice certificar con testigos. Y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre. Repíteme eso.
Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Amén. Gracias, hermano. Miren cómo Dios había prometido al pueblo de Israel que aunque pasara lo que pasara, ellos iban a volver a heredar su tierra. Que esos 70 años que estuvieron en cautiverio en Babilonia no les iba a quitar el derecho, que alguien iba a aparecer y podía reclamar con derecho cualquier herencia que tuviera. Jeremías no vivió para ver el resultado de eso, pero Dios en su omnisciencia le dice a Jeremías cómo hacer las cosas. En hallazgos arqueológicos de hace unos cuantos años, se encontró precisamente, en excavaciones que se hicieron en Israel, se encontró ese cofre con esos documentos, sellado como garantía, porque lo importante de eso era el sello. Podían aparecer, mira, ahora mismo nosotros tenemos un problema que sucedió en mi pueblo, en el que un hombre se mete a una emisora y mata a 2 periodistas. Y eso ha provocado una serie de conjeturas de que si le debían o no le debían, de si esto o si lo otro. Pero una de las cosas que ha provocado todo ese revuelo es de que un mismo terreno le ha sido vendido a diferentes personas. Y es posible que haya alguien que tenga un documento con un sello que diga: mira, ese sello es falso. Ese sello es falso. Porque el sello de tal institución es así, te saca una serie de cosas que confirman que él tiene el derecho y tiene el documento legítimo para herencia. Dios no inventa, porque la tierra no podía caer en manos de un cualquiera. Busca a un sobrino de Jeremías. Jeremías está preso como un cualquiera porque a Ezequías le dio la gana de tenerlo en el patio. Oiga, a un hombre como Jeremías, porque le profetizaba la verdad y le dijo: si va a la guerra, no va a ganar. Y no hay quien nos libre de ser deportados y que nos lleven por 70 años. Todo eso se cumplió. Todo eso se cumplió al pie de la letra. Pero miren la prueba aquí de cómo Dios hace las cosas. Por eso es que nuestro Señor se levanta con autoridad. No es que lo arrebató, no. Va y con mucha cortesía y le dice: puedo tener el libro, puedo tener el rollo. Y en presencia de los 24 ancianos que están postrados delante de él, los 4 seres vivientes, él desata esos sellos. No vamos a poder terminar, porque yo le decía que no es verdad que la iglesia va a pasar por los rigores de la gran tribulación, porque cuando se desatan, cuando se abre ese libro,
conforme al capítulo 6 de Jeremías, de Apocalipsis, que es donde comienzan los juicios de Dios. Desde el primer sello que se abre, que se desata, la Biblia dice que lo que se atare aquí en la tierra será atado allá en el cielo y viceversa. Cada sello que se desataba en el cielo tenía una consecuencia aquí en la tierra. Lo primero que vemos es un jinete en un caballo blanco, que por muchos años la gente comenzaron a decir que ese era Jesús montado en un caballo blanco con un arco. Y usted decía, cuando uno era ignorante del asunto, decía, bueno, un caballo blanco, jinete, viene del cielo montado, una barra basada. Eso no es más que el anticristo, señal de guerra. El Señor no va a pelear ni con arco, ni con flecha, dice la Biblia que con el furor, con el aliento de su boca. Pero para entender eso, nosotros tenemos que ver, ya después que caminemos por los sellos, entonces hacemos una paradita en el libro de Zacarías por allá. Y vemos al Señor luciéndosela con sus enemigos, haciendo lo que tiene que hacer, acompañado de nosotros, la iglesia, que descenderemos de las nubes, después de 7 años en la boda del Cordero, descenderemos con el Señor. Aleluya, qué bendición, varón. Y la gente dice que yo estoy aquí en la gran tribulación pasando. No, Señor, mientras el mundo se esté volviendo loco, y los judíos, que yo no le puedo coger pena porque es plan de Dios. Dios es quien sabe por qué lo permite. Si usted se mete en Mateo, usted sabe que lo que le viene es una calamidad, la desolación, conforme a como lo presenta Isaías. Yo no le puedo coger pena a eso, porque eso es el cuadro profético de Dios. Pero mientras eso sucede, yo estoy allá arriba comiendo uva, comiendo pera, comiendo lo mejor que pueda haber en el cielo, en esa boda del Cordero, celebrando con el Señor. Aleluya. Porque esa es la promesa de la iglesia. Por eso es que a Dios hay que servirle. Pero a Dios hay que servirle con conocimiento y con conciencia. Con conocimiento de causa. Que nadie nos venga con cuentos a decirnos, no, esto es así, porque no es la interpretación suya, no. Es lo que dice la palabra. Amén. Cierro con esto. El orden. Lo primero, nosotros todo lo que estamos viviendo, esto es apostasía. Por eso sí que la iglesia sí, estamos pasando, y hasta que Cristo levante su pueblo, pasaremos por ese proceso de apostasía, de negación y de cuantas cosas. Pero cuando la señal primera, así como el hablar en lenguas es la señal de que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, cuando la iglesia, cuando se llegue a la semana, a la culminación de la semana, el primer aspecto de la segunda venida de Cristo en sus 2 fases es el levantamiento de la iglesia, de vivos y muertos. Cristianos muertos y cristianos vivos, para el cielo, a celebrar la boda del Cordero. Y luego de la celebración de la boda del Cordero, en esos 7 años, ustedes saben cuántas cosas suceden en la tierra, que algunos dicen que sí es Moisés, que sí es los que están predicando el evangelio eterno, todas esas cosas que mientras tanto tú y yo estamos en el cielo, celebrando en las nubes con el Señor. Pero lo bonito de eso es que dice Zacarías, que descenderemos con el Señor, que cuando ponga sus pies sobre el monte de las olivas, se partirá en 2, haciendo un gran valle donde se ha de celebrar la batalla de Armagedón. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Muchísimas gracias. Y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a que estemos preparados para ese gran evento que es la segunda venida de Cristo. Cuando tengamos otra oportunidad, vamos a dar muchas citas bíblicas, las citas que comprenden, que señalan directamente desde Juan capítulo 14, todo lo que comprende el rapto, y citas
que confirman la segunda venida de Cristo de manera corporal. Amén. Dios le bendiga, muchísimas gracias, y nuestro pastor. Gloria a Dios. Señores, bueno, amén. Como dijo el